Mari Mari Compuché, Compulamien, Hinche Beatriz Chocori Guanuyanca, soy parte del Parlamento Coyactún Coscosmapu y contenta de estar acá para poder contar y difundir esta iniciativa en conjunto con la escuela de Huitac. El chay da un frutito que se puede comer, lo mismo que la rayán es bonito y la luma, que son bien parecidos al temo también, tienen algo rasgo familiar. Pero muchos no los conocen al tiro. Yo los miro y son todos iguales. Entonces, y bueno, el aprendizaje de los árboles nativos es igual que aprender a leer, yo creo, porque muchos me dicen, la murta yo la rayán lo miro igual, la luma la miro igual, el temo igual. Entonces, no sé cuál es uno, cuál es el otro. Mi nombre es Gregorio Caniupán Yancafilo, soy de aquí de la comunidad Huitac, que es parte de la comunidad Lolénaca. Me concedieron el cargo del lonco de la comunidad de Huitac. Hace más de 20 años que estoy acá y estoy trabajando y me encuentro feliz de estar en mi territorio y trabajando junto a mano con la tierra, porque también se puede. Que no desconozcan eso, la familia mapuche sobre todo, de olvidar sus tierras o porque tenga un poco de tierra y decir yo lo voy a vender o para tener plata, porque a lo mejor hay que generar plata, pero no de pasar, porque sus pocas más se va a ir. En cambio, si tiene la tierra, ahí la tierra no le pide nada, solamente que la amen, ¿no? Muchas cosas que se han contado antiguamente, los lugares, los espacios que no se pueden intervenir mucho. Ese consejo ha estado siempre, porque son tal como los menucos. Acá también tenemos ahí el carugua, que tiene también que está al lado tenemos más allá un coyam, que también tiene una historia. Entonces, y las vertientes que han hecho parte de este humedal, que le dan vida al lago Calafquén acá, tal como por el otro lado están los ríos, los esteros, pero acá están las vertientes. El agua hay que cuidarlo, ya que viene del Pillán, del Rucapillán, y se ve a las vertientes y esteros y ríos y desembocan al lago Calafquén. Entonces por eso es importante que el agua se cuide ahora más que nunca. Nosotros como comunidad venimos por parte del papá o abuelo, el conocimiento el respeto de lo que le debemos tener al agua, por el tema de los ñenos. Sobre la naturaleza a veces cobraba vida, porque por ser muy intervenido, los bosques, los huincules. Los huincules tienen mucha importancia para nosotros. Los huincules ya partiendo del Rucapillán y todos los huincules que están a su alrededor, todas salen las napas de agua, vertientes, que todos llegan al lago. Entonces tiene un conocimiento mapuche, mucho respeto, y nosotros lo dejaron ese legado. Entonces seguimos esa parte de darle a conocer a quien quiera conocer un poco la vida de lo que fue antes. ¿Por qué algunos ríos se secaron, esteros? Yo creo que a la práctica la humanidad no hizo bien los trabajos. O sea, se sobrepasó de sobreexplotación. Hoy en día tenemos una semilla que dura muy poco, una semilla que se está insertando. No es como la semilla antigua que usted lo siembra o lo lleva a otro clima y le va a seguir generando alimento. Pero hoy en día con la semilla nueva que se está haciendo ya, y que sirve por una sola vez, ¿no? Si no los comen la pierden, ¿no? Hay todo un trabajo, un proceso que no se va a ir perdiendo siempre. Y antiguamente no, porque uno tenía su semilla, la dejaba y sabe que va a dejar un resto para sembrarlo y a seguir dando el resultado igual. Entonces viene un tema muy en contra y yo no sé quién lo puede frenar eso.
la gente que están recopilando todas esas semillas, yo creo que está haciendo un mal rol. Antiguamente estaba el lagüen. El lagüen, que hay diferentes plantas que tienen medicina, entonces que eran muy efectivos antiguamente. Entonces esa es la importancia del bosque, también para volver a recuperar un poco de humedad a las tierras, porque están hoy día ya son praderas, como se los puede llamar. Entonces para que ellos también tengan vida, porque de lo contrario, si todo no tuviera algo de humedad, la tierra no es fértil. Y ahora con el tema climático que se habla mucho, bueno, está a la mano esto lo que se está cuidando. Y lo poco que se puede hacer. No solucionará todo el problema, pero sí algo tiene que irse reparando. O sea, uno no lo va a reparar, sino que la madre tierra lo va a ir nuevamente agarrando su rol de volver a hacer un poco lo que era antes. El que quiera conocer allá puede ir a verlo. Entonces, eso, visitar esto. Y gracias por la oportunidad de estar acá. O sea, que esto tenga un buen logro, ¿no? Mañum.